Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Tizayuca. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde, y también si están a través de la línea telefónica algunas congregaciones, es para mí también estar a través de la línea telefónica un privilegio y una bendición muy grande, y pido a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes aquí presentes y los que están a través de la línea telefónica. En esta noche quiero leer, o en esta tarde quiero leer en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, y dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Que las bendiciones de Dios sean sobre nosotros y nos permita entender este pasaje apocalíptico. Sigue diciendo: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Si está por aquí cerca Miguel y me consigue los libros que están sobre el escritorio, el libro de los sellos y el libro de las edades, te lo agradezco mucho, Miguel. El ángel del pacto. Este es el ángel del pacto. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Gracias, Miguel. Sí, sí, está bien. El ángel del pacto. En el mensaje de los sellos, en la página 57, dice el 7º ángel mensajero precursor de la venida del Señor, dice así: este libro sellado con 7 sellos es revelado en el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Demos lectura allí también para tener un mejor entendimiento antes de entrar más profundamente. Ahora, esto ya es el tiempo del fin, porque dice así: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto, y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1?
Este es el mismo. Un ángel es un mensajero y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. ¿Quién? El ángel del pacto. El Señor Jesucristo, el cual aparece en Apocalipsis capítulo 1 también, y en el Antiguo Testamento también aparece. Encontramos en Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante, que dice así: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Donde esté ese ángel, el ángel del pacto, ahí estará el nombre de Dios. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El ángel del pacto es el ángel que guió al pueblo hebreo, lo libertó de la esclavitud en Egipto. Se le apareció a Moisés en aquella zarza o arbusto, en una llama de fuego. Allí estaba el ángel del pacto hablándole a Moisés. Allí estaba Dios velado en esa teofanía, y fue el que libertó al pueblo hebreo, fue el que envió a Moisés, porque el ángel del pacto siempre, para cumplir su programa, para llevar a cabo la obra de Dios para el tiempo en que él se manifiesta, siempre ha ungido él a un hombre para llevar a cabo a través de carne humana su obra correspondiente para esa edad o para esa dispensación, ya sea con el pueblo hebreo o con el pueblo gentil. Este ángel del pacto es el que mete el pueblo a la tierra prometida con Josué, usando a Josué como su instrumento. Y le dijo: así como fui con Moisés, seré contigo. Yo no te desampararé, ni te dejaré. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? Porque vendrían problemas y luchas y guerras. Pero el ángel del pacto dijo: yo estaré contigo como estuve con Moisés, y nadie te podrá hacer frente. Y tú introducirás al pueblo a la tierra prometida, y tú le repartirás al pueblo la tierra, porque era el instrumento del ángel del pacto de la columna de fuego, Josué. Josué significa Salvador o Redentor. Vean ustedes, significa lo mismo que significa el nombre Jesús. El ángel del pacto es el que liberta al pueblo. El ángel del pacto es el que va guiando al pueblo por la trayectoria correspondiente para cada edad y para cada dispensación, usando siempre al instrumento que él ha señalado y ha enviado para ese tiempo. Para cada edad, un ángel mensajero, un mensajero de Dios. Para las edades de la iglesia gentil, para las edades de la iglesia hebrea, profetas, mensajeros de Dios. Y como mensajero dispensacional para la dispensación de la ley, Moisés, un hombre también, pero en el cual estaba la columna de fuego, el ángel del pacto, haciendo la obra correspondiente para aquel tiempo.
Y luego encontramos la columna de fuego, el ángel del pacto, colocando el pueblo en la tierra prometida a través de Josué. Y luego lo encontramos y con cada profeta mensajero enviado por Dios, con Samuel, con Elías, con Eliseo, con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, y así por el estilo con cada uno de los profetas de Dios. Luego lo encontramos enviando a Juan el Bautista, y el que lo mandó a bautizar le dijo a Juan: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, ese es él. O sea, es aquel al cual tú le estás preparando el camino. Vería al ángel del pacto, la columna de fuego, descender sobre el velo de carne en el cual moraría la columna de fuego, el ángel del pacto, en toda su plenitud. El Señor Jesucristo es el ángel del pacto hecho carne 2000 años atrás. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y dónde dice que aquel verbo hecho carne era el ángel del pacto? Era el que había guiado al pueblo hebreo por el desierto y había metido el pueblo hebreo a la tierra prometida, donde se encuentra en la Escritura que Jesús de Nazaret es el ángel del pacto. En Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando? Dios. El ángel del pacto está diciendo que envía a su mensajero delante de él, el cual le va a preparar el camino. ¿A quién? Al ángel del pacto, a Dios. A Dios en esa teofanía. Sigue diciendo: y vendrá. Ese fue Juan el Bautista, el que le preparó el camino y cumplió esta promesa, siendo Juan el Bautista el mensajero que le prepararía el camino. Y sigue diciendo: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, el ángel del pacto. El ángel del pacto en carne humana. El ángel del pacto hecho hombre entre los seres humanos para llevar a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo, la obra de redención, muriendo el velo de carne que usaba el ángel del pacto, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por todos nosotros, luego siendo sepultado, pero resucitando al tercer día, y luego ascendiendo al cielo después de 40 días. ¿Quién vino? El ángel del pacto. El ángel del pacto. El ángel del pacto luego, el día de Pentecostés, descendió sobre 120 personas, y allí se repartió en lenguas de fuego, en columnas de fuego, sobre 120 personas. Y luego encontramos más adelante que le apareció a Saulo de Tarso el ángel del pacto, Jesucristo, en esa columna de fuego, en esa teofanía, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que aquella luz era el ángel del pacto, el mismo que le había aparecido a Moisés en la zarza ardiente, y el mismo que había guiado al pueblo hebreo por el desierto, luego de libertarlos de la esclavitud en Egipto, y los había introducido en la tierra prometida, encontramos que Saulo sabía que ese era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, era Dios velado en esa columna de fuego, y le dice: Señor, que es Elohim, ¿quién eres? Y esa luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús volvió al Padre. Él dijo: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Aquella luz, aquella columna de fuego en el Antiguo Testamento
estaba manifestando su atributo de padre sobre la nación hebrea, la cual tenía como su hijo primogénito. Dios dijo: Israel, Jacob es mi hijo, mi primogénito. Y Dios, su padre. Dios dijo: yo te creé, lo creó. Así es que vean ustedes, por la palabra hablada por medio de los profetas, Dios creó esa nación. Fue hablando palabra y palabra a medida que iba pasando el tiempo, hasta que llegó Moisés. Y a través de Moisés, allí fue formada la nación hebrea plenamente como hijo primogénito de Dios. Fue creada una nación completa. ¿De qué? De un pueblo, de una gente esclava. Dios libertó a los esclavos y los hizo príncipes. Una nación única delante de Dios. Sobre la tierra no hay otra nación. Como nación no hay otra que tenga esa posición de ser la nación hijo primogénito de Dios como nación. Eso le toca a Israel, y esa bendición nadie se la puede quitar. Por esa causa, la bendición del reino de Dios y del trono de David, para ser establecido en la tierra, se cumplirá en toda su plenitud en la tierra de Israel, en Jerusalén, como capital. Y desde ahí se gobernará todos los negocios del glorioso reino milenial. Es una promesa para el pueblo hebreo. Allí estará el ángel del pacto, la columna de fuego, para llevar a cabo esa labor. El ángel del pacto, Jesucristo, en espíritu, en esa teofanía, Él, a través de las edades de la iglesia gentil, ha estado moviéndose de edad en edad y de mensajero en mensajero. ¿Quién? El ángel del pacto, y así cumpliendo su labor correspondiente para cada edad y llamando a sus hijos en cada edad al mensaje que corresponde para cada edad. Y cuando han terminado los 7 ángeles mensajeros y sus 7 edades de la iglesia gentil, encontramos que el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, en esa teofanía, el Señor Jesucristo en Espíritu Santo, desciende del cielo. La columna de fuego, el ángel del pacto, desciende del cielo conforme a su promesa. Vean ustedes que ese ángel que desciende en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, es el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, descendiendo en esa columna de fuego. Por eso dice: vi a otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube. Esa nube de fuego, esa columna de fuego. Ahora escuchemos lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo. En palabras más claras, el precursor de la venida del ángel del pacto. Así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida del ángel del pacto, de la venida del Señor, el ángel del pacto, así William Marion Branham, el mensajero, profeta, con el espíritu y virtud de Elías, de la séptima edad de la iglesia gentil, fue también el precursor de la segunda venida de Cristo, de la venida
del ángel del pacto en el fin del tiempo. Y él nos dice en el mensaje, en el libro de citas, página 82, tomada esta cita del mensaje, señores, ¿es este el tiempo? Página 45, dice así: este ángel trae el siguiente anuncio, y un ángel quiere decir mensajero, y él baja del cielo vestido de un pilar de luz, vestido de la columna de fuego, del pilar de fuego, nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y un arco iris es un pacto. Era Cristo con un pie en la tierra y uno en la mar o en el mar, y juró que el tiempo no sería más. Ahora ustedes pueden ver quién es este ángel del pacto. Es el Señor Jesucristo en esa columna de fuego que le apareció a Saulo de Tarso, descendiendo en el fin del tiempo, cuando las edades de la iglesia gentil han terminado, para traer a la tierra el título de propiedad o libro de la redención, el libro que estaba en la mano de Dios, sellado con 7 sellos, el cual Cristo, el ángel del pacto, toma en Apocalipsis capítulo 5 y luego lo abre en el cielo y lo trae a la tierra para entregarlo nuevamente a la raza humana, quien había perdido allá en el huerto del Edén los derechos a ese título de propiedad o libro de redención. Con la caída de Adán en el huerto del Edén, perdieron allí los derechos a ese título de propiedad y fue tomado por Dios nuevamente y se mantuvo en las manos de Dios por milenios. Con ese título de propiedad, Adán en su mano tenía derecho a la vida eterna. Podía vivir por toda la eternidad sin ver muerte, pero con la caída perdió los derechos a ese título de propiedad, el libro de la vida del Cordero. Pero el Señor Jesucristo, luego de morir por todos los derechos contenidos en ese libro y por todas las personas escritas en el libro de la vida del Cordero, Él siendo el que hizo el sacrificio y pagó el pecado, el precio de la redención, y por nuestros pecados Él murió y nos limpió de todo pecado con su sangre. Ahora Él es el que tiene el derecho a tomar ese libro en el cielo. Nadie más. Él es el único, porque Él es el único que ha venido a este planeta Tierra luego de la caída del ser humano, sin la unión de un hombre y de una mujer para procrear hijos, sino por creación divina en el vientre de María. Dios creó en el vientre de María una célula de vida, de sangre, y se fue multiplicando célula sobre célula hasta que formó el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, vino sin pecado, creado por Dios. Él es el único que en el cielo podía tomar ese título de propiedad, y lo toma en Apocalipsis capítulo 5, lo abre y lo trae luego a la tierra para regresar ese título de propiedad a la raza humana, que es encabezada por los primogénitos de Dios, los cuales en el fin del tiempo tienen la promesa
de regresar a la vida eterna. Pero no hay regreso a la vida eterna con un cuerpo eterno sin el título de propiedad en la mano, sin el título de propiedad dentro de la persona, porque hay que tomarlo y comérselo. Y el Señor Jesucristo lo trae a la tierra. El ángel del pacto, la columna de fuego. El Señor Jesucristo en esa columna de fuego. Y en el fin del tiempo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, como en todas las demás edades pasadas, estuvo encabezado en el ángel mensajero de cada edad, en el cual estaba el Señor Jesucristo. En el fin del tiempo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, lo encabeza el ángel del Señor Jesucristo, en el cual el Señor Jesucristo, la columna de fuego, estaría manifestándose conforme a las promesas divinas. Y a él le entrega ese título de propiedad, y entregándoselo a él, se lo está entregando al cuerpo místico del Señor Jesucristo completo, porque cada edad tiene su ángel mensajero, el cual es parte de ese cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, siendo que la boca de Dios son siempre sus profetas, para que el cuerpo místico del Señor Jesucristo se pueda comer ese título de propiedad, tiene que tener la boca de Dios ahí, que es el mensajero, el profeta mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, enviado para los escogidos en el fin del tiempo, para recibir ese título de propiedad de parte del Señor Jesucristo y comerse ese título de propiedad. Es el ángel del pacto el que lo trae para restaurar a los primogénitos de Dios a la vida eterna. Recuerden que la restauración de la vida eterna comienza con los primogénitos de Dios, los cuales tienen la bendición de la primogenitura, y en esa bendición está todo derecho a la vida eterna, a un cuerpo eterno, a una transformación de nuestros cuerpos y a una resurrección de los muertos en Cristo que partieron en el pasado. En la bendición de la primogenitura y los derechos de la primogenitura están todas esas bendiciones. Y con el regreso del título de propiedad a la tierra, a los primogénitos de Dios, vendrá o recibirán la restauración a la vida eterna, a un cuerpo eterno y a la juventud eterna y a todo el poder y autoridad que perdió Adán en la caída, a la posición de reyes y sacerdotes con Cristo, para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Así es que los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, serán restaurados a todo lo que perdió Adán en la caída. Por esa causa, este planeta Tierra recibirá en el fin del tiempo a sus dueños originales, que son los primogénitos de Dios, del cual Jesucristo es la cabeza, para ser preparado este planeta Tierra para el glorioso reino milenial. Con la venida del ángel fuerte, del ángel del pacto, con el título de propiedad, se entra en la etapa de preparación o introducción al glorioso reino milenial. En la introducción al glorioso reino milenial son llamados los escogidos de entre los gentiles, los primogénitos,
y son recogidos con el mensaje de la trompeta final, o gran voz de trompeta, o evangelio del reino, para ser preparados, recibir la fe, para ser transformados, recibir el título de propiedad en forma de mensaje, para así cada escogido, cada primogénito, comerse ese título de propiedad. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sale de la boca de Dios. La boca de Dios son los profetas de Dios. De la boca de Dios sale para nosotros, para que si nosotros nos comamos ese título de propiedad, que es el mensaje, la palabra de Dios para nuestro tiempo. Y así regresar a la vida eterna, como Él lo ha prometido. Estamos viviendo en el tiempo en que la parte más importante de ese título de propiedad se ha abierto. En edades pasadas fueron abriéndose y cumpliéndose diferentes partes de ese título de propiedad. Fueron cumpliéndose diferentes sellos o diferentes partes que estaban selladas con 7 sellos. En cada etapa de ese libro o título de propiedad se llevó a cabo una obra divina y edades fueron realizadas y mensajeros fueron enviados y los mensajes de las 7 edades fueron predicados. Y encontramos que nos faltan algunos sellos de ser plenamente cumplidos, como el 4.º sello, el 6.º sello y el 7.º sello, los cuales en nuestro tiempo, cuando han terminado las edades de la iglesia gentil, se van abriendo gradualmente para nosotros. El 7.º sello, que es la venida de Cristo, del ángel del pacto, se abrió en el cielo y luego se abre en la tierra y se da a conocer este gran misterio del ángel del pacto, del Señor Jesucristo viniendo en esa columna de fuego con el título de propiedad y el arco iris del pacto divino, para traer ese título de propiedad a los primogénitos de Dios, entregándolo a su ángel mensajero, el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, el 4.º sello, por ejemplo, es el sello que se abre después de las 7 edades de la iglesia gentil, en donde el enemigo de Dios, el anticristo, el cual estuvo en las 7 edades de la iglesia combatiendo a los hijos de Dios y a la obra de Dios, después de las edades, el anticristo se levantará como la bestia, el falso profeta. El anticristo se levantará en contra del ángel del pacto de Jesucristo en su manifestación final, para combatir a Cristo y la obra que Él estará haciendo en el fin del tiempo. Pero, ¿qué dice aquí la Escritura? Lo cual es de grande consuelo para todos nosotros. Dice así, Apocalipsis capítulo 10, vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, aunque vamos a leer solamente algunos versos. Dice:
Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Esa espada que sale de su boca, que es la palabra, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su busto tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene como hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene como el león de la tribu de Judá, y no como cordero. Él, cuando vino como Cordero de Dios, él tenía un nombre escrito en su vestidura de carne, en su vestido, en su ropa de carne, tenía un nombre, y ese nombre era Jesús, como dijo el ángel que le pusieran. Él dijo que su nombre sería Jesús, porque Jesús significa Salvador, Redentor, y él llevaría a cabo la obra de redención con ese nombre. Pero aquí es un nombre nuevo que él trae en su venida. Y recuerden que este que viene es el ángel del pacto, el Señor Jesucristo. Ahora, sigue diciendo: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este jinete de este caballo blanco es el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, viniendo en el fin del tiempo. Pero miren ustedes, y la bestia fue, y con él el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y yo les digo, y se lo merecen. Ahora, en el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 14, un poquito antes dice, vamos a leer aquí, verso 11 en adelante dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Son llamados, elegidos y fieles. Elegidos desde antes de la fundación del mundo. Son los primogénitos de Dios y son fieles a la palabra. Esto nos habla de un enfrentamiento que habrá. Así como hubo un enfrentamiento entre el bien y el mal en cada edad de la iglesia gentil. El ángel mensajero de cada edad con la palabra se enfrentó al anticristo, al diablo, el cual combatió el programa que Dios estaba llevando a cabo a través del ángel mensajero de cada edad. Pero hubo éxito en cada edad, aunque mataron a muchos hijos de Dios. Y habrá éxito en el programa de Dios de nuestra edad y de nuestra dispensación. El Cordero los vencerá porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. El Cordero ha cambiado de Cordero a León de la tribu de Judá, siendo Rey de reyes y Señor de señores. El Hijo de David obtendrá la victoria contra la bestia, contra el anticristo, contra la imagen de la bestia y contra esos ejércitos y esas naciones que se levantarán en contra del jinete que viene en Apocalipsis capítulo 19 con ese gran ejército de hijos e hijas de Dios. Ahora, todo lo que Dios hará, Él lo ha mostrado. Para que tengamos un cuadro claro de lo que sería el cumplimiento de estas promesas, tenemos que leer lo que fue dicho por el séptimo ángel mensajero en el libro de los sellos, página 256, y también en la página 185 y 186 y 131 y 134 y 469. Vamos a ver aquí página 256, vamos a leer y dice así, a mitad de la página dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Está citando Apocalipsis capítulo 19. Y será completamente Emmanuel, que Emmanuel será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso será Apocalipsis capítulo 19. Eso será el ángel del pacto viniendo en el fin del tiempo en carne humana, velándose en carne humana en su ángel mensajero, y cumplirá Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 10. Estará ahí cumpliéndose cuando el ángel del pacto viene, que es Jesucristo, para darle el título de propiedad a su ángel mensajero representado en Juan, el discípulo amado en aquel tiempo. Por eso fue que Juan quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo, porque vio todas estas cosas tan grandes siendo realizadas por Jesucristo, el ángel del pacto, a través del ángel del Señor Jesucristo. En
el libro de los sellos, en la página 469, dice así: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y 1 arriba. Esto fue cuando le aparecieron 7 ángeles en el año 1963, febrero 28 de 1963, al mensajero William Marion Branham. Esta fue la fotografía que fue tomada en esa ocasión, cuando esos ángeles le aparecieron a William Marion Branham y fue arrebatado él al cielo, donde ellos también estaban con él. Y fue tomada esta fotografía por la revista Vida o Life y por la revista Ciencia también. Ahora, miren ustedes, él está narrando todo lo que ocurrió en esta ocasión, en donde él fue arrebatado. Allí estaban esos ángeles en sus cuerpos teofánicos, y también el 7º ángel mensajero fue arrebatado en su teofanía. Sigue diciendo: estaban en una constelación de 3 a cada lado y 1 arriba, y el que estaba a mi lado contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. De los 7 que aparecieron, el número 7 sería ese, que le era muy raro, muy diferente a los demás ángeles. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Cuál fue el que lo levantó, lo alzó? Ese ángel que estaba mirando hacia el oriente. Volaba del oeste hacia el oriente, o sea, del occidente hacia el oriente, o sea, del oeste hacia el este. Ahora, aquí está, era el que tenía el 7º sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este 7º. Y el 7º sello es la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida de Jesucristo en esa columna de fuego, cuando el tiempo termina. Y ahí dice que estaba el ángel que tenía el 7º sello. El ángel que tenía el 7º sello estaba en teofanía ahí, lo cual luego se manifestaría en la tierra conforme a la promesa divina, para que así, lo que dijo aquí en la página 256 que leímos, donde dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y eso sería el ángel del Señor Jesucristo en la tierra, en el cual Jesucristo, el ángel del pacto, estaría manifestándose para cumplir sus promesas para los hijos de Dios y traer el título de propiedad a los hijos de Dios y restaurar a los hijos de Dios a la vida eterna con un cuerpo eterno. Para eso es que desciende del cielo el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, en esa columna de fuego, y se revela a su ángel mensajero
que en el fin del tiempo estaría en carne humana ya para recibirlo. Y así Jesucristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, tener un velo de carne en y a través del cual manifestarse, revelarse a su pueblo y traer su palabra, su mensaje final, el evangelio del reino, que es la trompeta final o mensaje final de Dios para todos los hijos de Dios. El ángel del pacto es el Señor Jesucristo en teofanía. El ángel del pacto no es el ángel del Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo es su último profeta mensajero que Él tendría en la tierra en el fin del tiempo, cuando ya los demás ángeles mensajeros de las 7 edades ya hubieran terminado sus ministerios y estarían ya en el paraíso descansando. Cuando ya ellos terminaran sus ministerios, comenzaría el ministerio del ángel del Señor Jesucristo en una nueva edad y una nueva dispensación, siendo el ángel del Señor Jesucristo un mensajero dispensacional, con el mensaje dispensacional del evangelio del reino, para todos los hijos de Dios. El ángel del pacto, el Señor Jesucristo, en esa columna de fuego, en el fin del tiempo, descendiendo del cielo, viniendo en el fin del tiempo, en una nueva edad y una nueva dispensación. El ángel del pacto, la columna de fuego, Jesucristo, está con los latinoamericanos y caribeños, llevando a cabo la obra correspondiente al fin del tiempo, la obra de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. La obra que ustedes han visto llevándose a cabo en este tiempo final, en la América Latina y el Caribe, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, no es una obra mía, es la obra del ángel del pacto, de la columna de fuego, de Jesucristo en esa columna de fuego, en ese pilar de fuego, en este tiempo final. Él ha venido a los latinoamericanos y caribeños, está visitando a sus hijos, sus primogénitos latinoamericanos y caribeños. Él está visitando a su pueblo, así como visitó a su pueblo hebreo allá en Egipto y los libertó y los llevó hacia la tierra prometida. Luego visitó a su pueblo, el pueblo hebreo, 2000 años atrás, en carne humana, y fue conocido el ángel del pacto en carne humana como Jesús de Nazaret, visitando a su pueblo Israel. Decían en aquellos días: Dios ha visitado a su pueblo porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y era el ángel del pacto en carne humana, manifestándose en carne humana y llevando a cabo así la obra correspondiente para aquel tiempo, lo cual no comprendieron los líderes religiosos de aquel tiempo y perdieron la bendición tan grande de tener al ángel del pacto en carne humana, manifestándose y hablándole al pueblo la palabra. En el fin del tiempo, el ángel del pacto, que es el Señor Jesucristo, en teofanía, en esa columna de fuego, vendría para llamar, juntar, recoger a los escogidos con gran voz de trompeta o trompeta final. Y para eso Él necesitaría un velo de carne, el cual Él tendría en esta tierra, el cual fue prometido como el ángel del Señor Jesucristo. El velo de carne en el cual el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, se velaría y se revelaría a todos
los primogénitos de Dios. Y la obra que Él prometió realizar, la realizaría manifestándose por medio de su velo de carne. Pero el velo de carne no es el que hace la obra, sino el que está en el velo de carne. El ángel del pacto, el Señor Jesucristo, la columna de fuego, visitando a sus hijos latinoamericanos y caribeños, que habían pensado que todo el mundo se había olvidado de ellos y que hasta Dios se había olvidado de los latinoamericanos y caribeños, pero Dios no se había olvidado. El ángel del pacto está visitando a los latinoamericanos y caribeños en este tiempo final, en donde ha abierto para nosotros una nueva dispensación, la dispensación del reino, y nos está colocando en esa dispensación a los latinoamericanos y caribeños, y ha abierto en la dispensación del reino la edad de la piedra angular, en donde ha estado colocando a sus hijos primogénitos y en donde ha colocado el título de propiedad para nuestro regreso a la vida eterna. Es el ángel del pacto, la columna de fuego, el que nos liberta, el que nos transformará y el que resucitará a los muertos en Cristo y el que nos llevará a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Es el ángel del pacto, Jesucristo, en esa columna de fuego, manifestándose en el fin del tiempo en y a través de su ángel mensajero, haciendo así como prometió Dios a través de todos los profetas que hablaron de la venida del Señor, del ángel del pacto para el fin del tiempo, incluyendo al precursor de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida del ángel del pacto, a una nueva dispensación, el cual fue el más que habló y más claramente habló de la venida del ángel del pacto y la forma en que se realizaría la venida del ángel del pacto, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Y dijo, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ese es el gran misterio de la venida del ángel del pacto, de la venida de Cristo en el fin del tiempo. Ese es el gran misterio escondido en ese séptimo sello que fue abierto en el cielo y que sería abierto o manifestado en la tierra en el tiempo en que se realizaría la venida del ángel del pacto para cumplir sus promesas a sus hijos. Estamos viviendo en el tiempo de la venida del ángel del pacto. El ángel del pacto, Jesucristo, en esa columna de fuego, está visitando a su pueblo, a sus escogidos, a sus elegidos latinoamericanos y caribeños. El ángel del pacto es el que está visitándonos en el fin del tiempo. Y como siempre ha hecho, también hace en nuestro tiempo. Ha usado siempre un velo de carne, al cual y a través del cual velarse y revelarse al pueblo y traer el mensaje divino correspondiente para ese tiempo. Así también Él lo hace en nuestro tiempo, en el fin del tiempo, en nuestra edad, la edad de la piedra angular, en nuestra dispensación, la dispensación del reino. La columna de fuego, Jesucristo, el ángel del pacto, está con nosotros como hijo de David,
e Hijo del Hombre, manifestándose en el fin del tiempo. Es el ángel del pacto manifestado. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que las bendiciones del ángel del pacto, Jesucristo, la columna de fuego, sean sobre todos nosotros en esta noche y por toda la eternidad. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta una próxima ocasión. Mañana estaré en México, Distrito Federal, y Miguel nos estará anunciando aquí en qué lugar, en qué congregación estaremos mañana en la noche. Ya estaremos despidiéndonos porque al otro día en la mañanita estaremos viajando a Guatemala. Así es que mañana será la última actividad en la noche y esperamos que Dios nos dé lo que Él desea que nosotros escuchemos mañana en la noche. Y todo girará alrededor de la venida del ángel del pacto, porque la venida del ángel del pacto es el séptimo sello y es el misterio que los 7 truenos hablaron, pero que no fueron escritos. Esos 7 truenos no fue escrito lo que hablaron esos 7 truenos, pero sería revelado a nosotros la voz de los 7 truenos, que es la voz de Cristo, del ángel del pacto, sería escuchada por nosotros en el fin del tiempo, dándonos a conocer el gran misterio del séptimo sello, o sea, el gran misterio de la venida del ángel del pacto, la venida de Jesucristo en la columna de fuego en el fin del tiempo. Bueno, con nosotros Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche. Yo, que no tenía nada para hablarles en esta noche, cuando ya venía para acá, me detuve un poquito porque me vino de parte de Dios esta escritura, o estas 2 escrituras, Apocalipsis capítulo 10 y Éxodo capítulo 23, y las apunté rápidamente. Son las 2 únicas escrituras que tengo aquí, y entonces, y también escribí el ángel del pacto, porque en las 2 escrituras el personaje ahí es el ángel del pacto, es el Señor Jesucristo en esa columna de fuego. Y ya con esas 2 escrituras, Dios me dio algo con lo cual comenzar a hablar, y continuó dándome todo lo que yo necesitaba. Por eso no había traído los libros, el de las edades y el de los sellos, aunque los tenía allí, pero fue necesario traerlos para leer esas escrituras ahí marcadas, y también darle a ustedes algunas más del libro de los sellos. Hay muchas más. ¿Quieren otra más? Página 474 dice así: al final, el penúltimo párrafo de la página 474, y luego el último párrafo, el cual pasa también a la página 475, dice así: ahora, cuando esta cinta esté en circulación, quizás sea el instrumento para correr a 10,000 de mis amigos, porque van a decir: el hermano Branham está tratando de hacerse un siervo o profeta ante Dios. Déjenme decirles esto, mis hermanos, esto es un error. Yo únicamente les estoy diciendo lo que vi y las cosas que me han sido dichas. Usted haga lo que guste. Yo no sé quién será. Está hablando del séptimo sello. Dice: yo no sé quién será.
ni qué va a suceder, pero ni qué va a suceder, no sé, solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo, ¿todos entienden? Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. Entonces está hablando ¿de qué? De otro que vendrá después de él. Dice, no habrá 2 aquí al mismo tiempo. Aun si así fuera, o sea, aun si así fuera, que hubieran 2 o 3, 2 aquí al mismo tiempo, dice, aun si así fuera, él crecerá y yo menguaré. ¿Crecerá quién? El que él está anunciando que vendrá, del cual él dice, yo no sé quién será, no lo conocía, no sé quién será, yo no sé, pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver lo que es. Lo vi abrirse hasta donde lo vi. Eso es correcto. Vamos a dejarlo ahí, porque si seguimos tendríamos que leer un sinnúmero más de lugares donde él habla muy claro. Pero miren ustedes, él crecerá y el hermano Branham dice, y yo menguaré. ¿Y quién crecerá? El ángel del pacto manifestado en el fin del tiempo, en su venida, cumpliendo Apocalipsis 19. Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y la palabra de Dios encarnada en un hombre, en ese hombre del cual Él habla, a Él le conviene crecer. ¿A quién? A aquel del cual Él le está diciendo que la palabra estará encarnada en ese hombre, en el cumplimiento de la venida de ese jinete blanco, de ese jinete en ese caballo blanco, que es la venida de Cristo, el jinete del caballo blanco. Cristo, el ángel del pacto, en el fin del tiempo. Y será la palabra, el verbo, el logos, la teofanía, en el fin del tiempo, el ángel del pacto, manifestándose a través de carne humana. Será la palabra, el verbo encarnado, el verbo hecho carne, la palabra en carne o encarnada en un hombre. Eso es Apocalipsis capítulo 19 para Dios, para nuestro hermano Branham y para todos los hijos de Dios. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Si Dios nos da mañana en la noche para continuar, los que están aquí y estén allá continuarán escuchando sobre lo que Dios nos dé. Si nos da sobre ese tema o sobre esa línea, estaremos hablando sobre todas estas cosas que estaban encerradas en el 7º sello. Y los que no puedan estar, entonces lo escucharán a través del video cuando tengan la oportunidad de escucharlo. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y hacia adelante, siguiendo al ángel del pacto, a Jesucristo, la columna de fuego en este tiempo final, el ángel del pacto, revelado, manifestado en el fin del tiempo. El mismo ángel del pacto que le apareció a Moisés en la columna de fuego, el mismo ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, el mismo ángel del pacto que guió al pueblo hebreo por 40 años por el desierto, el mismo ángel del pacto que introdujo al pueblo hebreo a la tierra prometida, el mismo ángel del pacto que estuvo en carne humana en la persona de Jesucristo. Y el mismo ángel del pacto que le apareció a Saulo de Tarso, el mismo ángel del pacto que estuvo en cada edad de la iglesia gentil y en cada ángel mensajero,
el mismo ángel del pacto está con nosotros hoy en nuestra edad y nuestra dispensación, en medio de los latinoamericanos y caribeños. Con nosotros está el ángel del pacto manifestado. Que Dios siga bendiciéndonos con todas las bendiciones del ángel del pacto. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos nosotros. Muchas gracias y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.